Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de Mundo Electrónico y en esta ocasión vamos a hablar sobre la carga del capacitor, vamos a hablar un poquito también sobre la descarga, cuáles son las fórmulas, qué es Tao, cómo calcular los valores de Tao y de voltaje durante carga y descarga de un capacitor, cómo es el circuito y la simulación en Proteus, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar por definir los circuitos de carga y descarga. Fíjense, ahorita vamos a simularlo todo esto en Proteus, pero les explico un poquito. En la imagen de la izquierda que dice carga, tenemos una batería, una resistencia y un capacitor. Además, tenemos un interruptor que tiene un selector y dos posibles posiciones. Cuando el interruptor se encuentra arriba, conectado a la terminal que está conectada a la batería, el capacitor se encuentra en el estado de carga, porque la corriente le está llegando directamente de la batería y la corriente circula en el sentido de la flecha. Sale de la batería y pasa en este sentido hacia la resistencia y hacia el capacitor, aterrizando. El capacitor es como un tanquecito que se va llenando. Conforme el tiempo avance, el capacitor va almacenando más y más y más carga. Una vez que el capacitor se llenó, pasó un tiempo determinado y se llenó, ya no puede cargarse más. Este se comporta como si fuera un circuito abierto. De este lado tenemos el circuito de descarga. Si se dan cuenta, es el mismo, únicamente que el selector está conectado ahora con la terminal que está conectada a tierra. Aquí a la derecha tenemos este circuito de descarga, es el mismo si se dan cuenta, solamente que el selector ahora está unido con la otra terminal que conectamos a tierra. Por lo tanto, aquí podríamos considerar que la batería no está conectada y es como si no existiera. Lo único que existe ahora en este circuito es esta malla de por aquí. Ahora, en el momento en el que nosotros bajamos el interruptor, el capacitor ahora se convierte en la batería de este pequeño circuito. Y entonces, ahora el capacitor es el que suministra la corriente, porque como ya se estuvo llenando un ratito, y si consideramos que el capacitor se llenó hasta su máxima capacidad, ahora este es el que suministra el voltaje. Así que la corriente cambia de sentido y la resistencia se polariza al contrario, obviamente, ya que el capacitor es como la nueva batería y ahora la terminal positiva del capacitor pues es de donde saldría la corriente en la forma convencional. Ahora vamos a hablar de una constante de tiempo que llamamos Tau, que es este símbolo, la letra griega Tau. Tau es una constante de tiempo de estos circuitos, ¿ok? Las unidades de Tau, como es una constante de tiempo, pues son los segundos. Tau es una medida que indica el tiempo que requiere un capacitor para su carga o su descarga. Nosotros calculamos el valor de Tau multiplicando el valor de la resistencia y el valor del capacitor del circuito. La resistencia obviamente medida en ohmios y la capacitancia en faradeos. Vamos a iniciar por determinar la formulita de carga del capacitor. Una vez que ya calculamos el valor de Tau, nosotros podemos con esto calcular cuánto tiempo va a tardar el capacitor en llenarse completamente. Y vamos a decir que en un Tau, o sea, cuando transcurra un Tau, lo que sea que valga Tau, el capacitor va a alcanzar siempre aproximadamente el 63.2% de su carga máxima. La carga máxima del capacitor siempre va a estar determinada por la fuente de alimentación. En el caso de los circuitos anteriores vimos que el voltaje de la fuente era de 9 volts, por lo tanto la carga máxima que va a alcanzar el capacitor va a ser de aproximadamente 9 volts. No va a llegar a los 9, pero es un aproximado. Ahora, en un Tau, en un tiempo de Tau, el capacitor estaría alcanzando 63.2% de su carga máxima, o sea, el 63.2% de los 9 volts en este ejemplo específico. Y cuando transcurran 5 Tau, o sea, 5 veces la constante de tiempo, en este caso el capacitor estaría prácticamente completamente cargado, alrededor del 99.3%. Y si nosotros vamos graficando a lo largo del tiempo los valores de carga del capacitor, pues vamos a tener una curva como la que tenemos por aquí.
Esta es la formulita con la que nosotros vamos a calcular el voltaje a lo largo del tiempo. Por eso es una función del tiempo. El voltaje en función del tiempo es igual a el voltaje final, que sería en este caso el voltaje de la batería, que son los 9 volts, por 1 menos Euler a la menos T entre tau. T minúscula es el tiempo en el que yo quiero saber el valor de la carga. Y tau, pues bueno, es la constante de tiempo, que ya dijimos que es la multiplicación de la resistencia por el capacitor. Ahora, hablando de la descarga del capacitor, es muy parecido a lo que vimos en carga. El capacitor va a tardar un tiempo en descargarse completamente. Entonces, al capacitor, para que se descargue completamente, le va a tomar igual 5 constantes de tiempo, 5 tau. Y en un tau, el voltaje del capacitor en descarga cae aproximadamente 36.8% de su valor inicial. El capacitor, si consideramos que está, por ejemplo, en 9 volts al inicio de la descarga, pues estaría en un tau disminuyendo su valor hasta el 36.8% de su valor inicial de esos 9 volts. Aunque, pues considerando que no llega completamente a cargarse a los 9 volts, pues podríamos decir que muy cerquita, que son 8.93 volts más o menos. Ahora, puede también que el capacitor no llegue a cargarse completamente, que a lo mejor hayamos interrumpido el tiempo de carga a la mitad y en ese momento se comienza a descargar. Entonces el valor inicial ya no serían el valor de la carga en 5 tau, sino que sería el voltaje que tenía el capacitor cuando inició la descarga. La fórmula para calcular el voltaje a lo largo del tiempo durante la descarga es la que está aquí, que sería el voltaje inicial por Euler a la menos T entre tau. T minúscula es el tiempo en el que quiero conocer el valor de voltaje o el valor de carga del capacitor durante la descarga, y tendríamos una curva más o menos como la que vemos aquí. Ahora sí, vámonos a Proteus para ver las curvas. Bueno, vamos a simular el circuito que teníamos en las diapositivas. Y vamos a tomar en cuenta el valor de la resistencia, que era de 10 kilos, o sea 10 por 10 a la 3. Y el valor del capacitor, que era de 100 microfaradios, o sea 100 por 10 a la menos 6, ¿ok? Multiplicamos estos dos valores y obtenemos que el valor de tau es de 1 segundo. Es decir, el capacitor va a llegar a su carga máxima aproximadamente en 5 segundos. Y cuando tenga el valor de carga máxima, el capacitor va a tardar 5 segundos en descargarse completamente también, ¿sale? Entonces, sí depende mucho de los valores que coloquemos en la resistencia y el capacitor, que el capacitor se puede llegar a cargar rapidísimo, o sea, acelerar esos tiempos de carga, o que se pueda llegar a descargar también rapidísimo o muy lento, o sea, que vaya haciendo el proceso de carga muy lento o muy rápido. Podemos hacer eso dependiendo de la combinación de los valores del capacitor y de la resistencia. Pero bueno, vamos a nosotros a considerar ese tiempo para poder ver con calma en el osciloscopio las curvas de carga y descarga, ¿sale? Entonces vamos a agregar aquí de los materiales una batería que la buscamos como cel, ok, y la voy a agregar por aquí abajo, ¿sale? Y le voy a cambiar los valores al final. Voy a agregar también una resistencia que la busco como res. Ok, la voy a poner de este lado. Voy a agregar también un capacitor electrolítico que voy a mandar a llamar como cap-elec. Aquí está. Ok, lo voy a poner por aquí y ahorita lo giramos. Y un switch que tenga 2 posiciones. A este lo vamos a encontrar aquí como SW-medio SPDT. Aquí está. Y es el que dice Mom Active, el que yo estoy utilizando, y lo voy a poner por aquí. Ok. También voy a agregar tierra, ground, aunque bueno, aquí no sería tan necesario porque como ya tenemos esta batería, pero bueno, igual lo voy a agregar y la voy a colocar de este lado. Ahora sí, vamos a hacer la unión de todos los componentes
y el cambio de los valores, ¿sale? El capacitor lo voy a girar, le doy clic derecho y rotar en el sentido de las manecillas del reloj para que la parte negativa quede junto con la tierra, que sería esta terminal que tiene la línea con rayitas, ¿ok? La resistencia sí la voy a dejar así, solamente voy a unirla con el capacitor a tierra, la batería también a tierra. Y el interruptor me conviene girarlo porque la parte del selector quiero que vaya junto con la resistencia y para eso voy a escoger esta opción que dice X Mirror. Y entonces el selector, si se dan cuenta, ya queda aquí pegadito con la resistencia. Lo voy a acomodar un poquito y realizamos la unión. Vamos a unir esa terminal hacia abajo, hacia tierra, y la otra terminal hacia la batería. Entonces, cuando nosotros realicemos el switcheo, este cambio, ahorita por ejemplo, la unión está entre la resistencia y la batería, o sea, aquí el capacitor estaría en modo de carga, pero al presionar aquí el botoncito para hacer el cambio en el selector, aquí, si se dan cuenta, ya la resistencia se conecta directamente a tierra y la batería, pues como no está unida al circuito, en realidad es como... Fíjense, es como si prácticamente esto pues no existiera, ¿no? Porque no hay como tal una conexión, o sea, esta terminal queda a la nada. Así que en esta forma el capacitor estaría en modo de descarga, porque ya no está unida a la batería, entonces simplemente la carga que tiene el capacitor comienza a ser suministrada por la resistencia y genera una corriente en este sentido. Bueno, vamos ahora sí a cambiar los valores. La batería que teníamos era de 9 voltios. La resistencia sí era de 10 kilos, así como está justamente, y el capacitor de 100 microfaradios, 100 microfaradios. ¿Ok? Aquí en Proteus, como no existen estos simbolitos de las letras griegas, por ejemplo, Tao, pues puse una T mayúscula, pero es Tao. Y el micro del capacitor, pues representa como una U. Y bueno, ahora solamente vamos a agregar un osciloscopio aquí al final para que podamos ver la señal de carga y de descarga del capacitor. El canal A lo voy a conectar aquí en el selector justo al inicio de la resistencia para ver el voltaje que le está llegando al capacitor. ¿Sale? Que sería, por ejemplo, cuando esté en esta forma, pues le está llegando un voltaje alto a los 9 volts directamente. Y de este lado el canal B lo voy a conectar directamente a la unión entre la resistencia y el capacitor, que es el voltaje de salida, y aquí es donde estaríamos viendo nuestras curvas de carga y de descarga. ¿Ok? En este sentido ya lo tengo todo perfectamente conectado. Puedo iniciar mi simulación y solamente tendríamos que hacer algunos ajustes en el osciloscopio para poder ver correctamente nuestras señales. Aquí, como yo no necesito ahorita ver pues las otras señales, voy a apagar el canal C aquí, simplemente jalando la palanquita hasta donde dice off, y el canal D también lo voy a apagar. ¿Sale? Y me quedo con el canal A y el canal B. Solo que a mí en lo particular me gusta poner la posición de los dos canales en 0 para que queden justamente centrados y bien ordenaditos. Espero que se alcance a ver, solo que mi osciloscopio es muy chiquito. Y también aquí lo pongo en 0. Ahí están los dos, ¿ok? Bueno, ahí tal vez no se pueda apreciar, pero cuando hacemos el switcheo sí se va a alcanzar a ver. Miren, probablemente tengan que ajustar un poquito el tiempo, pero van a ver. Voy a hacer un cambio y ahí se vio que hubo como algo raro, ¿no? Pero bueno, para que veamos bien nuestra curva, necesitamos manipular un poquito esta perilla de por aquí, que es la perilla que nos sirve para cambiar la división de los cuadritos, o sea, el valor de cada cuadrito en el eje horizontal, que básicamente corresponde al tiempo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande para que vaya más lento y así podamos ver bien la señal, ya que como vimos hace ratito, el valor de tau es de 1 segundo, quiere decir que
el capacitor va a tardar 5 segundos en cargarse, por lo tanto tenemos que poner un valor aquí grande para que podamos ver lentamente nuestras curvas, ¿ok? Así que voy a iniciar y ahí estaríamos en carga. Ahora, otra cosa importante aquí del osciloscopio es que tenemos que ver los dos canales en DC para que podamos ver bien estas curvas. Vamos a irnos a DC y a DC también aquí, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a omitir. Voy a iniciar, porque ahorita el capacitor está en carga. Como ya pasaron más de 5 segundos desde que le di aquí al botoncito, quiere decir que el capacitor ahorita ya está completamente cargado. ¿Ok? Aquí me dice que cada cuadrito es equivalente a 5, lo voy a mover hasta 1 y lo mismo aquí hasta 1 para que cada cuadrito valga 5 segundos. Quiere decir que el cuadrito se va a mover 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos. O sea, tiene que bajar más o menos hasta acá cuando descargue, ¿sale? Más o menos hasta acá. Vamos a iniciar la descarga. Y ahí, si pueden apreciar, bueno, la curva amarilla, les explico, es el voltaje de la fuente. Que inmediatamente fue como una señal escalón, que inmediatamente se apaga porque pues obviamente estamos conectando en ese instante a tierra esa señal. O sea, inmediatamente le quitamos el voltaje. Pero el capacitor, sin embargo, tarda más tiempo en llegar a 0 volts, en que se descargue completamente, porque precisamente por el tiempo de tau, ¿no? Entonces voy a, miren, ahí a iniciar el tiempo de carga, vean cómo se alcanza a ver, y pues obviamente la curva amarilla es pues el voltaje que le está suministrando, que inmediatamente le están llegando los 9 volts, ¿vale? Al canal A del osciloscopio, pero el capacitor pues obviamente va a tardar 5 segunditos en cargarse completamente. Ahora, ¿qué podemos hacer para modificar esos tiempos de carga si quiero que vaya más rápido, más lento, etcétera? Pues cambiar los valores de resistencia y capacitor. Pues a ver, si quiero que vaya más rápido, entonces en lugar de 100 micros le vamos a poner, no sé, a ver, vamos a ver con 10, ¿ok? Y en este caso, pues la carga del capacitor sería mucho más rápida, 10 veces más rápida. Así que vamos a descargar y vean, o sea, inmediatamente se descarga y la carga, vean cómo es, igual muy rápida. Entonces, ¿cómo lo logramos? Es 10 veces más rápida. Lo logramos esto modificando los valores, ¿ok? Yo aquí a propósito puse hace ratito 100 micros para que la carga fuera lenta, con 1 segundo, ¿sale? Pero bueno, nosotros podemos hacer que el capacitor se cargue o se descargue mucho más rápido, pues obviamente modificando nuestros valores de carga, de resistencia o de capacitancia. Ahí está. Y tardaría 5 segundos en llegar hasta arriba. Bueno, pues espero que les haya servido, que le hayan entendido y que les haya gustado este sencillo ejemplo de la carga y la descarga de un capacitor. ¿Sale? Cualquier duda, estoy por aquí pendiente y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.